El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, una alegría enorme la que siento en este momento de tras 2 o 3 semanas de no estar con ustedes por estar de viaje, volver a tocar en la puerta de cada uno de ustedes para traerles un nuevo programa de Alerta Cristiano. Para los que no me conocen, la mayoría me conoce, pero siempre cuento con nuevos amigos. Soy Eduardo García Resach, abogado ya retirado de la profesión legal, con una esposa maravillosa de cerca ya de 49 años, 3 hijos, 3 nietos, y cada día le pido más nietos al Señor. A lo mejor me los envía de mis hijos y los estoy recibiendo con mucho agrado, nietos e hijos espirituales, en las luchas que damos a favor de nuestros principios, de nuestras creencias y de nuestra fe. Amigos, les voy a presentar a una amiga que recién estoy conociendo, que había oído de ella, pero que por unas situaciones que el Señor pone en nuestros ojos, la estoy conociendo y la he invitado a nuestro programa. Se trata de la hermana Tatiana Seda. Tatiana, bienvenida. Saludos, Eduardo, y saludos a toda la gente que nos está viendo en esta hora. Un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Qué bueno, es la primera vez que tengo a Tatiana con nosotros. Tatiana es una dama que tiene un hijo de 6 años, socióloga, lleva más de 20 años dedicada al trabajo con comunidades y residenciales, hija de un padre comerciante. Sí, y veterano también. Y veterano, sí. Clase media, como casi todos nosotros. Así que, ¿y por qué la he traído? Primero porque de la forma en que la he conocido, he descubierto unas cosas muy interesantes. Y el nombre que le he puesto al programa de hoy, el tema, es la conciencia cristiana ante el gobierno, con un sesgo que vamos a ir viendo muy interesante de la forma en que el Señor nos coloca frente a situaciones difíciles. Vamos a comenzar de inmediato con la palabra de Dios, como siempre lo hacemos, y les refiero a la primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 5 al 9. Después se las voy a resumir de una manera que a ustedes les va a llamar la atención. Dice: también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura. Miren, yo pongo en Sión una piedra angular escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes, los creyentes, para nosotros, los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. En pocas palabras, hermanos, miren lo que nos está diciendo Pedro. Ustedes son piedras vivas para que proclamen las obras
de aquel que los llamó a su luz admirable. Le compartí a mi esposa temprano en la mañana que esto me ha hecho recordar los principios, los finales del siglo XIX, los principios del siglo XX, cuando de una manera muy peculiar la iglesia estaba bajo acecho porque había un escepticismo enorme en torno a la veracidad del Antiguo Testamento. ¿Y qué sucede? Busquen en la historia. Se empezó a levantar la profesión de la arqueología. ¿Y qué descubrió la arqueología? Ustedes saben, todo lo que se ha descubierto, sobre todo en el siglo XX. Pero el Señor había dicho que hasta las piedras hablarían. Y uno piensa, wow, ¿y cuáles son las piedras? La arqueología. Hermano, las piedras somos nosotros. Hagan una reflexión, hermano. Busquen en su corazón cómo de alguna manera u otra hemos permanecido callados. ¿Y en quién es que se ha sembrado la semilla? En los que hemos recibido a Cristo. ¿Para qué? Para hacer lo que Él nos pidió que hiciéramos. Ir al mundo, hacer brillar su luz. Es tan sencillo como eso. Entonces, yo tengo aquí una hermana, a Tatiana, que ha vivido unas experiencias recientemente. Tatiana, ¿verdad que sí? Correcto. Desde que reventó el lío de la vacuna. Uh-huh. De la obligatoriedad de la vacuna. Háblame de ti, Tatiana. ¿Qué tú eras antes de la vacuna? Del lío de la vacuna. Bueno, pues yo crecí en una casa con una conciencia política muy fuerte, ¿no? Mi papá llega a Puerto Rico en la década del 70. De hecho, ahorita no mencionamos a mi mamá. Tengo una madre maravillosa. Amén. Mi papá ha pasado ya a morar con el Señor desde el 2019. Pero le mando un saludo bien grande a esa reinita especial, que es mi madre, que está desde la casa. Pero crecí en una casa con una conciencia política muy clara y en la que había mucha militancia, porque pues, en la década del 80 a los 90 veíamos los intereses privados queriendo tumbar montañas, explotar oro, montar reactores nucleares, todas estas distintas cosas que han pasado en esta isla. Y pues mi papá me llevaba pequeña a todo y me hablaba, quizás teniendo fe de que yo entendía lo que él me decía. Y hoy podemos ver, ¿verdad?, que eso tuvo una semilla. Pero pues antes de la vacuna estaba siendo madre en un momento de un niño prácticamente que nace 4 meses antes del huracán María, y estaba dedicada a la maternidad y trabajando en la Escuela República del Perú como guía Montessori de maestra de historia en intermedia y superior. A mí siempre, ¿verdad?, les decía que llevaba 20 años trabajando con comunidades. En el tiempo que no podía ir a comunidades, ya yo estaba loca por trabajar con ellos otra vez, desde la maternidad que me tuve que guardar un tiempo. Claro. Así que decidí comenzar por fases y trabajaba en la escuela pública como maestra de historia. Y en ese proceso... ¿Qué historia enseñabas? Bueno, yo trabajaba historia del mundo, historia de Puerto Rico, historia de las Américas. ¡Wow! ¡Wow! Sí. ¡Qué bien! Sí. Y lo disfruto grandemente, el trabajar con los jóvenes principalmente. Creo que uno puede hablar a calzón quitado, como decimos aquí con ellos. Y nos encontrábamos atravesando una ruta primero de todo lo que había ocurrido con los terremotos. Habíamos arrastrado ya el asunto del huracán y de momento cuando por fin estábamos aterrizando, llega este nuevo fenómeno de la pandemia. Y wow, fue impactante. Recuerdo que yo, antes de que comenzara la pandemia, yo era una mujer con un fuerte arraigo al ateísmo, ¿verdad? Porque mi papá, por mucho tiempo de la vida, fue un hombre que Dios lo majó y lo trajo a sus caminos, pero que principalmente era un hombre, como podemos decir, ateo e inconverso. Y era muy fuerte su presencia, ¿verdad?, sobre mí. Pero por eso yo digo, cuando Dios tiene un plan contigo, va a usar lo que tenga que usar para trabajar contigo. Amén.
Y pues me encontraba yo, me recuerdo un 12 de diciembre dando una clase, me llega una notificación, ¿verdad? Que ese 12 de diciembre a las 12:12 de la noche la luna iba a estar a las 12 de la noche en el mismo cenit. Y a mí, que yo venía dentro de este ateísmo, ¿verdad? De una creencia sobre las señales que habían en los cielos, yo le digo a mis estudiantes, algo grande está por suceder. Estamos hablando de 12 de diciembre, todavía no habían pasado los terremotos, estábamos en el 2019 y yo sentía que empezaban a pasar señales en los cielos. Yo todavía no creía en eso de la Biblia, aunque yo había crecido en la iglesia y gracias a la influencia de mi mamá, pues tuvimos esa oportunidad. Pero principalmente estaba empezando a ser alada por Dios poco a poco por circunstancias que yo todavía no conocía. Algo estaba pasando en Sí. tu vida. Algo como que estaba tratando de despertar. Y entonces entramos a la pandemia. ¿Qué pasó ahí? Pues mira, en Puerto Rico la pandemia empieza para muchos en febrero, en marzo. Para mí empiezan como unos estallidos en febrero, porque el papá de mi nene nos recién mudábamos a un lugar y él empieza a tener unas fiebres muy elevadas. Nos acabamos de mudar a un lugar, yo dentro de todos los temas que llevaba investigando, venía muy pendiente al asunto de las antenas. Y yo estaba preocupada por esta antena gigante que estaba frente a nuestra casa. Y justo nos mudamos, él empezó a manifestar esta fiebre que alrededor de 2 semanas nos llevan un 9 de febrero a sala de emergencia, en donde para mi sorpresa, el 9 de febrero, muchas otras personas estaban con la misma sintomatología que él. Como en un delirio, en un zumbido que había en esta sala de emergencia. Okay. Y la pandemia para mí no empieza en marzo, empieza de alguna manera misteriosa en febrero, viendo este cuadro de síntomas y yo sabiendo como maestra de historia que le decía a mis estudiantes, ustedes llegan con noticias a compartir todas las mañanas. Un estudiante de mi salón trae una noticia que el primer caso de coronavirus, que hablamos de un catarro común, ¿verdad? Pero este nuevo fenómeno ya había llegado a la República Dominicana. Okay. Así que yo pues pregunto en el hospital, ¿ustedes tienen algún protocolo para este COVID-19, para esto que...? No, porque eso no viene para acá, estábamos en febrero. Pero pues para mi sorpresa, un mes después, ese cuadro de síntomas que describían que estaba en marzo, ya yo lo había visto generalizado en febrero y a mi esposo y compañero, padre de mi hijo para entonces, le dieron una pastilla para influenza. La enfermera dijo que muchos falsos negativos de influenza hay aquí. Ok, vamos a continuar eso en el próximo segmento. Amigos, no se vayan de ahí. Alerta Cristiana. Claro que sí. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De regreso con ustedes, amigos, aquí compartiendo con la hermana Tatiana Seda. Nos estaba ella narrando sus primeras experiencias con esto del COVID-19. Tatiana, nos decía que ya tú estabas percibiendo algo en el ambiente. Uh-huh. Sí, a mí me sorprendió sobremanera que todos los pacientes que estaban ese 9 de febrero de 2020 en sala de emergencia, todos estaban delirando, como el papá de mi nene es blanco, como ese papel que usted tiene ahí, y estaba más blanco de lo que yo nunca lo había visto, y así estaban todos ese día en el hospital. Recuerdo haber visto un periódico que decía que habían sobre 1.200 casos de influenza desde enero en Puerto Rico, pero esta enfermera decía que muchos falsos negativos de influenza hay aquí. Algo estaba ocurriendo. Falsos negativos, o sea, sí. No era influenza. Ellos decían que estaban dando negativo de influenza, pero ellos entendían que era un cuadro de influenza. Ok. Tatiana, voy a dar un salto, aunque en el mismo año. Uh-huh. De ahí
de repente vemos a una Tatiana liderando un campamento frente... Un santo muy grande. Bueno, es que quiero que, nuestros amigos claro vean qué pasó ahí y cómo llegaste a ese campamento. Sí. Nosotros estábamos viendo muchos ojos que no ven, muchos oídos que no escuchaban. Llevamos mucho tiempo que, además de haber estado agotados de una militancia en la calle, como que no producía los efectos que queríamos. Y en plena Navidad el pueblo iba a ser víctima de una invisibilización total, de un encierro y un Estado de Derecho de discrimen contra todos aquellos que no se vacunaran. No podíamos entrar a restaurantes, no podíamos, los que no nos vacunáramos, entrar a ningún lugar. No. Era un Estado sumamente asqueante para mí como mujer y como madre, porque no había manera de explicarle a mi hijo que iban a cambiar unas cuantas cosas y íbamos a llevar a la distracción de las Navidades y el receso de los gobiernos. Así que me recuerdo haber ido a apoyar a la representante Lizy Burgos Muñiz, que no la dejaban un 21 de diciembre entrar al Capitolio, y que en medio de una actividad que le íbamos a dar 7 vueltas al Capitolio, así como un vómito salió de mí sin ninguna planificación, que el día que empezaba esa orden ejecutiva que nos dejaba fuera, salió de mí en automático que nosotros íbamos a estar a las 12 de la noche de cuando se cumpliera esa orden ejecutiva en el Capitolio, un campamento hasta que Dios lo dispusiera. Y así salió de mi boca sin que nunca me hubiera pasado por la mente. Y pues de ahí al campamento, en esos pocos días, hubo un gran temblor en mí porque yo no quería, no estaba preparada, tenía miedo. Pero pues Dios es así. Y en medio del miedo, Él supo trabajar con el miedo de nosotros. Es un buen síntoma, el miedo. Sí. Hasta que descubrimos quién está detrás. Eso es así. Y pues de ese miedo me recuerdo haberme sentado con Jesús Rodríguez García, que ese día que nosotros dimos las 7 vueltas al Capitolio, Jesús me dice, ya le dijiste a la gente, llega por lo menos allí una noche y si no llega nadie, pues levantas y te vas. No seas aguajera, te digo. Sí, y yo normalmente lo que digo que voy a hacer lo hago, pero era la primera vez que yo tenía que liderar un campamento. Ya yo venía de una militancia por parte de mi papá en campamento en Vieques, estuve en la huelga de los 56 días en la UPR también, así que yo había estado en un campamento backstage, pero nunca me había tocado dirigir uno. Así que yo tenía un profundo temor y el Señor tenía un plan de probar mi fe, porque fíjate, ¿qué fe? No llegaba nadie. Si tú no tenías ninguna. Yo no tenía ni... Bueno, yo tenía una profunda fe, porque eso es lo que en el tiempo en el que todo el mundo se puso mascarilla, todo el mundo se encerró, hubo algo en mí, yo estaba empezando a conocer a Dios y Él me daba una fe en algo que yo veía a muchos pastores y a un sector con una falta de fe, y yo estaba como con un temor de Dios y con unas ganas de hablarle a todo el mundo de Dios y con un hambre de bregar con los deambulantes y con hacer tantas cosas que yo no entendía por qué los cristianos de 30 y 40 años no se sentían como yo, que no tenía miedo. ¿Ves? Pero mi miedo era porque esto era una experiencia de primera vez en mi vida, hacer un campamento. Pero yo sabía que Dios iba a obrar, y justo en el momento que nosotros empezamos a montar casetas, no llegaba nadie. Amanecemos en la mañana en el Capitolio y prácticamente los policías que pasaron dijeron, eso nadie, ni caso. Yo tuve que parar la patrulla. Mira, tú no me vas a preguntar a mí qué yo estoy haciendo aquí. Pero ya yo empezaba a vaciar matres. Dios esperó hasta ese momento para hacer lo que iba a hacer. Cuando ya yo estaba vaciando matres para ir, me molesta, mira para allá, este pueblo no despierta. Justo en el momento que lo estoy haciendo, llega una hermanita, Nelly, que le mando un saludo si me está viendo, y yo desmontando matriz, de momento yo siento una presencia así, yo miro al lado y Nelly, ¿qué tú estás haciendo? Y yo bien molesta, pues desmontando aquí, porque aquí esto no va para ningún lado. Pero Tatiana, ¿pero por qué? Y llega Nelly y empiezan a llegar otras personas, y de momento, cuando yo todavía no había ni podido aterrizar, de momento ya éramos decenas y decenas en la Plaza de la Democracia. Es que habías estado en el Capitolio. en tus fuerzas. Sí, ¿no? En ese momento en el que Eliseo también le dice, no, es que tú no estás viendo lo que yo veo, ¿verdad? Pues probablemente yo no estaba viendo lo que Dios estaba viendo, definitivamente, ¿no? Y justo en el momento él esperó a que ya yo me iba a rendir, para decirme, espérate, abre tus ojitos para que vea lo que yo voy a hacer ahora. Y mira, ¿Y todo, qué pasó? Wow. Se montó el campamento. Se montó el campamento. ¿Y duró cuántos días? 120 días por voluntad del Señor. Por voluntad del Señor. Sí, muchas cosas extraordinarias. Yo creo que mi fe fue afinada. En ese tiempo, sí, Él me tiene sobre la mesa todavía trabajando conmigo. ¿Y qué pasó en tu vida íntima, espiritual,
¿No tenías una relación con Dios previamente? Antes de la pandemia, no. El Señor empieza a trabajar conmigo en la pandemia, a darme muchos sueños. ¿Y qué si algo sucedió en medio de esa situación que hoy tú te cantas cristiana? Pues mira, uno puede sentir, es como Job sentía que él creía que conocía a Dios, ¿verdad? Hasta ese día. Por ejemplo, nosotros, frente a la ira del pueblo contra nosotros, a nosotros se nos disparó en un momento cuando nosotros teníamos una carpa muy cercana a la calle y alguien pasa en un carro y nos dispara. Eran como estas bolitas de bolines, que le dicen, ¿no? Pellets. Es una experiencia, ¿verdad? Porque nosotros las vimos todas en los golpes, en las casetas y todo, pero nos tocábamos y decíamos, ¿pero cómo es posible que no nos diera ninguna? Llegaba un satélite del gobierno, el gobierno hizo muchas cosas para atacarnos, y un satélite del gobierno que se llamaba Eduardo, donde quiera que esté, le mandamos un saludo y lo bendecimos en el nombre de Cristo. Él llegaba de madrugada cuando nosotros estábamos a punto de dormir para atacarnos, para decirnos que nos teníamos que ir. Y me recuerdo una vez que Eduardo llegó a decirme que mis 5 minutos de fama se habían acabado, que ya era hora que yo levantara ese campamento y si yo no levantaba esas casetas, pues tú sabes, me la iba a ver mal prácticamente. Era como los 5 minutos de es lo fama que me de decían. Jesús. Sí, entonces mientras todo el mundo estaba nervioso, entró en mí una profunda paz. Algo que no era mío porque yo tiendo a ser muy impulsiva y muy explosiva, pero había una paz en mí, una cosa muy extraña que me relajó los hombros y que lo miré como con una curiosidad científica, como lo decimos aquí. Yo digo, ¿tú sabes qué, Eduardo? Yo te invito a levantar cualquiera de estas casetas. No está hablando conmigo, señores, es otro Eduardo. Sí, no eres tú. Sí, no, pues mira qué casualidad, sí. Pero yo digo, yo te invito a levantar cualquiera de estas casetas aquí, porque ni yo que he levantado este campamento tengo autoridad de levantar ni una sola caseta de este lugar. Y bueno, dentro de todas esas amenazas, luego llega Eduardo con una guagua van llena de policías un día que teníamos un cine en el campamento, de unas películas que estábamos presentando relacionadas al tema. Y Eduardo yo lo veo que llega con la guagua y prácticamente a decirme, mira, yo te lo advertí. Yo digo, pues adelante, ¿sabes? Lo que te dije ayer es lo mismo que te digo hoy. Levanta lo que tú quieras de aquí, porque no te estás enfrentando a mí. Y yo sería incapaz de decirte, ninguno de nosotros te va a detener. Y nosotros vimos como esa guagua, él se regresa a la guagua, pasan como unos 5 minutos y la guagua coge y se va. Nosotros esperábamos esa guagua todos los días, que algún día iba a regresar. O sea, que vino prácticamente como a amenazarte, Sí. pero no hizo nada. El gobierno todo el tiempo estuvo en ese intento. No tocaron una caseta. No tocaron una caseta, de hecho se acercaban mucho, venían de madrugada con a recortar la grama. Bueno, pasaron en esto lo sobrenatural de Dios. Fue todo una experiencia de acercar a este pueblo escogido pequeño que estaba allí, de acercarlo a lo sobrenatural de Dios. Porque había mucho temor, había mucha indignación por lo que estábamos atravesando. No tenían el apoyo, por ejemplo, en ese caso de las iglesias, no les estaban llenando las affidavit, estaban discriminando los vacunados a un lado, los no vacunados se tenían que ir online. O sea, estábamos viviendo unos tiempos sumamente extraños en un momento en el que yo estaba empezando a conocer a la iglesia y tener un hambre de ella. Yo empiezo a tener un hambre de ir a la iglesia cuando yo jamás en la vida había querido ir a la iglesia al principio de la pandemia. Y salgo de una iglesia en Canóvanas muy frustrada y con prácticamente yo estaba a punto de despedirme de Cristo y de todo lo que tuviera que ver. Me sentía muy decepcionada por la iglesia. Okay. Así que, pues, a mí me llega la palabra, mira, yo creo que hay una iglesia para ti diseñada, y así yo llego a una iglesia que no me atrevo a mencionarla aquí, ¿verdad? Pero llego a una iglesia que estaba hecha para mí como anillo al dedo, y que hoy todavía seguimos caminando juntos y dando una batalla verdaderamente para alertar al pueblo cristiano sobre estos tiempos que se han desenvuelto frente a nosotros aquí. ¿Cómo te hago esta pregunta? ¿Cómo te encontraste con Jesús? Mira, a mis 11 años, él me hace un llamado, yo había ido molesta. Mi papá, cuando se convirtió, estaba con un fuego y mi papá iba a primera hora a montar sillas en la iglesia. Mi papá tuvo un accidente que le cayó una viga de acero encima, cuando le digo que lo majó, de par de toneladas, ¿no? Y en el proceso de estar 5 años en centro médico, pues empieza a perder sensibilidad a punto de... Bueno, toda la experiencia de mi papá rebotó en mí, en su fe grande. Y en medio de un día que me obliga a mi papá a ir a montar sillas a la iglesia con él, yo llego protestando.
Y en la clase bíblica de jóvenes, que yo era la única allí, a esa hora de la mañana, yo empiezo a pelear, tú sabes, ¿cómo es posible que yo esté aquí ahora? Y en ese momento una voz me dice que yo iba a ser misionera. Y yo sabía que esa voz no era mía y empiezo a pelear porque yo decía, yo soy incapaz en esta rabia de pensar una cosa como esta. Y se seguía repitiendo, ¿no? Y a mis 11 años el Señor me hace un llamado a misionera y yo me dedico a una rabia profunda de ese día en adelante a Dios, sin saber lo que Dios iba a hacer conmigo. A rechazar eso. Claro, no, yo no iba para allá Esa ni fue loca. la piedra de tropiezo. Claro, porque para mí eso era World Vision, los misioneros y eso es World Vision. Allá esa gente pasa una serie de calamidades, yo no estaba dispuesta a eso. Ok, amigo, ustedes están viendo un relato muy peculiar de una persona que ha asumido unas posturas que para algunos de ustedes les pueden resultar controversiales. Pero yo les pregunto, ¿no se supone que los cristianos seamos controversiales? Cuidado con los juicios, hermanos. A quien tú puedes juzgar hoy como controversial puede tener una misión que el Señor le tiene encomendado. ¿Cuántos de nosotros no hemos salido de ser piedras muertas a ser piedras que hablan? Hacemos una pausa y enseguida estamos con ustedes. Alerta cristiana. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. ¿Podríamos decir que nuestra hermana Tatiana Seda vivió una conversión en medio de una situación tan difícil, tan retante? Tatiana, ¿podríamos decir eso? Sí, y lo agradezco. ¿A quién se lo agradece? Le agradezco a Dios por las pruebas, por las dificultades a las que me enfrentó. Porque es como los dolores de parto de una mujer. La mujer no descubre cuán fuerte puede ser. Y se le tilda con una fragilidad hasta que de momento descubrimos lo guerrillera que puede ser y aguantar tanta capacidad de dolor y luego olvidar todo eso y sostenerlo más grande en sus brazos, ¿no? Y hacerlo una y otra vez. Qué lindo que tú lo describes así. Porque hoy en día las mujeres en Puerto Rico se están levantando con un poder increíble. Y yo reconozco eso. Los hombres también tenemos unos poderes increíbles que a veces hasta se nos olvidan que los tenemos. Bueno, Adán, el primer ADN. Adán. Eso. Así que ese proceso de conversión, ¿cómo fue, Adriana? Tatiana. Pues mira, toda mi niñez yo crezco en un hogar cristiano. El pastor era Wilfredo Estrada. Yo crezco escuchando teología y en una casa en donde, a pesar de que mi papá era un cristiano difícil, Wilfredo lo ponía a trabajar en todo y tuve una paciencia extraordinaria con él y yo vi muchas cosas que yo no he visto en los cristianos de este tiempo ocurrir en esa iglesia y ese fue mi trasfondo, ¿no? Y el Señor tuvo muchos llamados en mí mientras me había llamado misionera y mientras más yo me alejé, yo entro en una rebeldía profunda. Más él te buscaba. Yo tuve experiencias incluso en la escuela. Yo tenía un novio que tenía dreadlocks y era rasta y yo juraba, ¿verdad? Porque yo estaba en el mundo completamente. Yo lo digo tranquilamente, ¿verdad? Porque el Señor sé de todo. Yo fumaba, yo iba a muchos puntos, conocía gente en todos los distintos residenciales. No hacía más nada, o sea, fumaba, ¿verdad? Pero en ese camino, pues, socializaba y conocía gente, daba talleres de arte en comunidades, los conocía a todos, desde el más grande y el más chico, y a la misma vez en el proceso
niños me ministraban a mí, que son los cambios que van a haber en este tiempo y lo que van a ser los misioneros de este tiempo. Amén. Amén. Y dentro de todo ese proceso, pues mientras más yo me creía que yo me alejaba del mundo, me metía en caseríos, me metía en comunidades sin miedo, caminaba de madrugada, por ahí me pasaba una cantidad de cosas que el Señor me sacaba segundos antes del lugar, y eran las rodillas de mi madre que tenía trabajando Los Ángeles 24/7 conmigo. Pero en todo el proceso, al principio de la pandemia, yo empiezo a tener un sueño que siento compartir, porque en este sueño es lo que me sacudió y me hizo venir de rodillas al Señor antes de todo. Yo empiezo a ver una oscuridad, veo la tierra a lo lejos y una roca inmensa gris empieza a aparecer en el escenario. La tierra se ve muy a lo lejos. Esta roca estaba rodeada como de un polvo violeta o un gas violeta alrededor y se movía. Si lentamente, se movía muy lentamente, a diferencia de lo que muchos pensaban que eran lentos, pero se movía claramente en dirección a la tierra. Lo tengo que decir así, para que el pueblo esté consciente que está enfrentando una ignorancia de los tiempos, para lo que tienen que prepararse. Amén. Y mientras esa roca se movía y se desplazaba, yo caigo verdaderamente en pie de ese sueño, como veía que esa inmensa roca era enorme en comparación con la tierra, muy enorme. Y ningún ateo, ningún cristiano, ningún budista, ni nadie de ninguna fe puede sobrevivir un miedo de pensar su vulnerabilidad, su exposición a la muerte en fenómenos trágicos como estos. Y yo caí de rodillas y todo el mundo es valiente hasta que la cucaracha vuela. Y yo me recuerdo esa madrugada decir, yo no estoy lista para morirme sin Cristo. Wow. Yo no estoy lista para sentirme tan grande y tan impotente de no hacer a tiempo lo que tengo que hacer, teniendo este hijo que lo estoy criando fuera de los caminos del Señor, en los que no le hablo de Dios. Y entonces eso me llevó a mí de momento, imagínate, con la desesperación de lo que pudiese venir o no. Yo no sé, yo soñé eso, yo se los comparto. Pero yo empecé a buscarlo como cuando la cucaracha vuela. Ajá. Y empecé a buscarlo desesperadamente. Mi relación, mi matrimonio se rompe porque pues, el papá de mi nena dice, me la cambiaron. Esta no es la mujer con la que yo me uní. Okay. Y yo no estaba loca de dormir a mi nene para ir corriendo y buscar la Biblia y leer la Biblia todas las noches. Me recuerdo una noche haberle preguntado, Señor, pero ¿por dónde yo voy a empezar la Biblia esa? Que eso es lo más aburrido que hay. Dice, pues Tatiana, tú tienes que empezar como todo cuando tú empiezas una película. Así me llegaba como una cosa así que me guiaba. Y decía, pues desde el principio, pues ábrete el Génesis. En el Génesis yo soy sumamente curiosa, yo vengo de las ciencias sociales, de la arqueología, de la antropología. He visto todo lo que tiene que ver con los restos de gigantes. Ajá. Me recuerdo haber llegado a Génesis 6 y que profundamente me sacudió y me dio mucho amor por la palabra. Porque muchas personas dudan, pero la misma Biblia establece que había gigantes en la tierra en ese tiempo. Y a mí eso me sentó en la silla para atrás. Porque dije, pero espérate, porque esto lo he visto yo, las osamentas de gigantes las he visto yo. Pero ¿cómo puede ser que si esto me lo dice la Biblia, yo me atreva tan siquiera a refutar el poder y la veracidad de lo que hay en la Biblia? Si los mismos científicos, la arqueología, están descubriendo el arca de Noé, que se han visto, ¿verdad?, en este monte Ararat, todos sus restos, todas estas distintas cosas que la ciencia esconde de alguna manera para callarlos, pero hay otros científicos que son más creyentes en Dios que muchos cristianos. Correcto. Y entonces me sacude de una manera que me acerca a Dios. Yo puedo decir, ¿verdad?, que yo he sido zarandeada realmente en este tiempo, porque cuando tú no eres un problema para el enemigo, pues te deja quietecito. Pero cuando tú vas a ser un problema para el enemigo, ¿verdad?, y en los planes que tiene Dios quizás para impactar un pueblo, tú vas a ser sacudida sobremanera. Así es. En el campamento fui amenazada, mi matrimonio se zarandeó, fuimos perseguidos, fui amenazada de muerte, se me impidió la entrada prácticamente en todos los sitios de Puerto Rico. Tuve que sacar a mi hijo con toda la locura que estaba ocurriendo en las escuelas. Y con todo y eso, el Señor empezó a traerme personas vacunadas. Yo fui lesionada por vacuna a mis 6 años. Mi papá nunca me quiso vacunar. Mi madre me coge y me lleva a mis 6 años escondida a vacunarme. Voilà, yo estuve 2 meses sin habla. ¿Y quién me devuelve el adra? No fueron los médicos ni la ciencia, la iglesia que oró por mí. Y hoy hablo hasta por los codos.
Así que realmente el testimonio profundo de mis vivencias, lo que vivió mi papá, lo que yo he vivido en la calle, me hace llegar hoy a alertar a los cristianos y decirle, ¿verdad? Hoy Jesucristo tiene la autoridad de juzgar, pero cuando vino a la tierra no vino a juzgar. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros que hemos perdido el discernimiento espiritual de atrevernos a dividir el reino en este tiempo y a desparramar la obra de Cristo? Y yo, si no hubiera sido por la grandeza de un pastor que me recibió, estaba profundamente defraudada de la iglesia, la tibieza del estado espiritual, que de hecho cuando yo vi la iglesia de Otoniel Font desplomarse, ¿no? El Señor me decía, ese es el estado espiritual en el que está la iglesia en este tiempo. Y la veía desplomarse lentamente hasta mis ojos. Y yo llego a este programa Alerta Cristiano a decirle, ojo, a la iglesia, están en una tibieza que Dios está llamando en este tiempo y los va a moldear al corazón de Cristo, les guste o no. Si tiene que mover las piedras, a hablar, a levantar una piedra angular desechada antes, ignorada, perseguida, discriminada, lo va a hacer. Y vienen muchas más sorpresas para la iglesia, muchos juicios que está teniendo la misericordia. Que no deberían ser sorpresas, no. Si estuviéramos alerta. Y porque yo no sería la cristiana ejemplar, yo creo que ahí hay gente con carreras en la iglesia de 30 y 40 años o más y que han sacado demonios, han sanado enfermos. Tatiana, tiene que venir gente también con un aire fresco, con una situación nueva, con un trato del Señor que te mueve a ser misionera, como lo está haciendo ahora mismo. Amén. Tú tienes una misión, la estás cumpliendo. Yo no sé qué va a pasar, pero el Señor sabe. Me dicen, ¿y que te bautizaste allí frente al campamento? Cuéntame eso. Es que esto es una locura. Es una locura. Todas las cosas del Señor son una La locura. locura de Cristo. Mira, yo no soy una persona de puntos tibios, por eso yo he sido muy cuidadosa en mi crecer en la iglesia de no bautizarme, porque yo decía, el día que yo me bautice, tiene que ser que yo me entregue de pecho, no puede haber, ¿verdad? Y yo incluso no llevaba a mi hijo a bautizar, porque decía, o sea, el día que yo lo lleve a bautizar es porque yo voy a vivir metida en esa iglesia. No en la religiosidad, sino en la relación con Dios, ¿no? Y cuando yo empecé a experimentar todo en el campamento, llega este joven de Humacao, más joven que yo, a ministrarnos todos los días. Y fue él el que provocó que en esas aguas... Bueno, ¿y el nombre? José. José. Se llama José y ellos van a las casas a predicar y levantan iglesias en los hogares. Tiene una misión muy bonita y donde quiera que esté, esa misión ojalá pueda ser repartida entre otro montón de jóvenes que son llamados en este tiempo. Amén, a eso. Amén. Pero yo no quería bautizarme en un agua artificial de piscina y entonces eso también yo lo pensaba y me trajo un agua fresca que yo tenía de frente, que íbamos a esa playa cada cierto tiempo con ese calor de esa Plaza de la Democracia. Y no te puedo decir, ¿verdad?, que en ese bautismo de allá para acá yo he vivido muchas sacudidas, en donde yo he estado caliente, he estado fría, y no me gusta mentirle porque, ¿verdad?, sería el Señor al que le mentiría. Somos puestos para el frente y para atrás mucho tiempo y no podemos seguir en esa misma ruta y en el hambre de regresar a Dios. Pues yo tuve ese bautizo, pero bien me pude haber metido al agua y ya, y eso fue lo que ocurrió. ¿Cómo ha pasado? Señor. Que tiene que haber una renovación, que vienen otros cocotazos. Porque lo que anhelamos realmente es ser bautizados con el Espíritu Santo. No es sencillamente que nos metamos al agua. Y ese es el anhelo que yo le pido al Señor todos los días, porque hay veces que mis manos tiemblan. Y yo no sé cuando yo estoy orando por qué mis manos tiemblan de la manera en la que tiemblan. Pero digo, Señor, sacúdeme, porque yo me siento que esto es algo que yo lo quiero en grande, ¿no? Y yo sé que el Señor está trabajando poco a poco conmigo y me siento yo que del modo que trabajo conmigo es como si del mismo modo también estuviera trabajando con este remanente, con este pequeño grupo, con este pueblo adquirido por Dios que no había tenido misericordia. Esa palabra del Señor con la que empezaste me la trajo en el campamento. Amén. Esa palabra el Señor me la trajo en el campamento y me la sé de memoria porque nosotros en este tiempo nos sentimos que fuimos escogidos para esta misión. Amén. Que somos un linaje escogido y le hacemos la invitación al resto de la iglesia a que se sienta parte de ese linaje, que se lo ganen, que lo trabajen fuertemente, como si este fuera el último día de sus vidas. Porque hoy miramos un cielo azul, tranquilo, en una profunda paz, sin imaginarnos lo que quizás está en dirección hacia la tierra. Correcto. Amigos, hacemos una pausa para el último segmento. Alerta Cristiana.
la mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De regreso con ustedes, hermanos. Yo creo que Tatiana me ha callado la boca hoy. Pero es que ¿para qué yo tengo que abrir la boca? Cuando tengo una hermana que ha vivido unas experiencias tan hermosas, tan retantes, tan difíciles, ¿y por qué no mostrárselo a ustedes este testimonio, hermanos? Le decía en un momento dado a Tatiana, en el primer segmento, cuando ella empezó a narrar, que el miedo era porque ella estaba tratando de hacer las cosas en su fuerza. ¿Acaso no es eso lo que nos pasa a todos? El temor se apodera de nosotros cuando queremos hacerlo todo con nuestras limitaciones. Pero el Cristo que está detrás de nosotros, el Dios y el Espíritu Santo, no tiene ninguna limitación. Ese es el secreto que todavía muchos de nosotros no descubrimos, hermanos. Entonces tenemos aquí a una hermana a quien el Señor le dice, ¿qué te dijo? Hablando de las fuerzas. Mira, nosotros éramos centenares al principio del campamento. Es que muchas cosas pasaron en el mover que me quitaron el miedo. Pero cuando empezamos muchos, ¿no? En marzo, el gobernador, por medio de una orden ejecutiva, trata estratégicamente de decirle al pueblo, esto se ha acabado, no tienes por qué seguir luchando. Y los durmió con ese duérmete, nene. Y el pueblo, de haber estado con nosotros, nos soltó. Y ya yo había sido advertida por medio de varios compañeros que llegaban de una manera u otra a darnos palabras, que iba a haber una sacudida en número. Porque siempre pensamos que el número es lo que hace. ¿Cuántas veces pasó en la palabra en tanta historia? Al mismo Eliseo que le está diciendo, pero es que tú no estás viendo lo que yo estoy viendo. Correcto. ¿Verdad? Y volvemos a lo mismo. Yo preocupada por el número y me desesperaba y convocaba gente por la mañana porque se iban yendo en masa porque ya les habían resuelto el problema. Y me llega esta palabra, ¿verdad?, del Señor por medio de una hermanita que decía, no te concentres en el número de tu ejército, sino en las fuerzas de tu ejército. Amén. Y cuando yo miraba a mi alrededor y veía la gente extraordinaria que había, la representante Lizy Bulbo sola, dando una batalla allá adentro en el Capitolio, un abogado, una abogada sola, dando una batalla con nosotros, veía uno de cada cosa, como decir un remanente en todo. Con nosotros y no había más que yo pensar que tuviera una necesidad y en 5 minutos de pensarlo, Dios me lo traía una vez, estaba yo ronca ya afónica de tanto hablar y dentro de mí pensé, Ave María, si tuviera un tecito de jengibre, ¿me puedes creer que en menos de 5 minutos aparece la compañera Elisa Morales con un galón de té tibio, un galón? O sea, Dios no te da por tacita, sí. Ay, Dios mío. Wow. Dios no te da por tacita. Cuando Dios te da de su abundancia. Tatiana, esa fuerza que tú añorabas, esos números que tú añorabas, es la fuerza que todos añoramos. O sea, los números, la política, los números, la cantidad. Y echamos a un lado que hay una fuerza espiritual. Hay unos ángeles protegiendo lo que te protegieron en aquel momento, aquel campamento. Hay unos ángeles que están todo el tiempo con nosotros, que son agentes de Dios. Y como no los vemos con ojos físicos, entonces se nos olvida la fe. Y la fe es eso. Yo puse a prueba la fe en Dios mientras estaba en la pandemia. Y la vas a seguir poniendo a prueba, sí, Tatiana. Pero mira, había muchos deambulantes, el Señor en medio de la pandemia y mi regresar, yo pinto, ¿verdad? Había un cuadro de Jesucristo que hizo una niña de 8 años. Que no debemos hacernos imagen de nada de lo que está en el cielo o la tierra, pero yo veo un deambulante caminando en la calle
que era igualito que ese cuadro. Yo dije, Señor, si tú me quieres probar, eres tú caminando ahora. Si a mí me diste de comer, si a mí me diste de beber. Y yo me obsesioné y yo llegué a Iniciativa Comunitaria a trabajar con deambulantes en medio de la pandemia. Y dije, Señor, ahora es que yo voy a probar a ver si es que tú me vas a cubrir. Porque yo voy a abrazar a todo el mundo. Yo no me puse una mascarilla, no me puse una bata. Abracé deambulantes. Un mover del Espíritu Santo tan grandioso. Porque lo que el Señor va a hacer también con todos aquellos que están en la calle, que no tienen nada que perder, pero a veces se conocen la palabra de la A a la Z más que muchos cristianos tradicionales, y eso fue lo que yo vi allí. Así que yo, poniendo a prueba la fe en Dios en todos estos años, rodeada de miles de personas como activista, a mí no me dio ni un catarro, a mí no me dio ni un moquillo, a mí no me dio una fiebre. Los míos estuvieron en una guardia sobrenatural, ¿verdad? De una cobertura, un cerco especial vallado que hizo Dios sobre los míos, y la extensión que hizo sobre el resto de las familias que estaban con nosotros, que mi invitación es a la iglesia. La fe en Dios siempre gana más, porque nos da de su abundancia, no nos da por tacitas, la salud nos las da completa. Su cobertura nos las excede por encima de lo que pudiéramos pensar. Tatiana, ahora mismo puede haber mucha gente de nuestros hermanos, y no lo dudo, que puede estar pensando cómo es que esta muchacha, esta dama, enfrentó esta situación, y pueden dudar de si ellos pueden hacer lo mismo. ¿Acaso no les ha pasado, hermanos? Yo he dudado de que yo pueda hacer cosas en Cristo Jesús. Te dirán, wow, el licenciado García, alerta cristiano, que ha dudado. Sí. Porque la carne es débil. Seguimos queriendo hacer las cosas a nuestra forma. Y no nos ponemos en las manos del Señor. Pero cuando vemos a una dama que descubre que sí se puede poner a hacer cosas maravillosas, y no para beneficio de nadie, ni no para jactarnos. En todo caso, me jacto en Cristo. Amén. Que lo que has podido hacer, lo hiciste con la ayuda de Dios. Y puede que ustedes digan, pero es que lo que esa muchacha ha hecho con ese campamento, mira eso, y que tirarle a la vacuna, y que tirarle al gobierno. Y la historia bíblica no está llena de estos ejemplos. ¿O es que Tatiana ha sido la primera? Esther, por decir una. Y todos los hermanos cristianos que a través de la historia se han atrevido a hacer cosas en Cristo Jesús, con la ayuda de Dios. Moisés. ¿Ustedes quieren cosa más grande? Al único hombre con quien Dios habló cara a cara. Lo que yo he querido, yo le decía a Tatiana que yo no sabía en dónde iba a terminar este programa. Y miren cómo hemos llegado al último segmento y no hemos tocado la situación de la vacuna, la situación de las órdenes ejecutivas. El reglamento. Apenas lo hemos tocado. Eso quiere decir que viene otro programa. Y ya amarré a Tatiana con los dichos de mi boca. Así que vamos a ver cuándo. Pero, Tatiana, hay un reglamento, el 40, ¿qué? El reglamento 9474. Reglamento de inmunización compulsoria para De niños en edad momento, preescolar. antes de ayer hubo un tape del gobierno diciendo, no, está bien, la declaración jurada la pueden poner a nivel personal, ya no hace falta la firma. Pero, ¿qué te preocupa todavía de eso? A manera de cierre del programa y de comienzo del otro que vamos a tener. Mira, nos encontramos en un mover de ideología de género en donde cualquier persona se puede autopercibir siendo mujer como hombre y nadie lo cuestiona con abogado. Un hombre se puede percibir como mujer. De hecho, hay movimientos, ¿verdad?, de esta comunidad LGBTQI+. Oye, que no hay juicio de mí hacia ellos, porque hay un trabajo grande que el Señor viene a hacer por medio de la iglesia. Amén. Pero no tienen que jurar ante un abogado cómo se sienten, si se perciben como perros, como bebés de 5 años a pesar de que tengan 40. ¿Por qué la iglesia Tatiana, tiene que jurar? Tú estás dando un palo.
¿Por qué la iglesia tiene que jurar ante un abogado su sincera creencia religiosa? ¿Por qué yo tengo que afirmar para que mis hijos tengan un derecho constitucional de acceso a la educación? Algo frente a un notario, una creencia mía, ¿no? Esas son las inconstitucionalidades y los vicios feos de ley que hay en la Ley 25 que se expresa en el reglamento del que estamos hablando. Pero lo torcido está en la Ley 25 porque le sirve a la agenda de las grandes farmacéuticas en este país, que les recuerdo a los compañeros por la sección 936, nosotros tenemos, aunque se eliminara, más farmacéuticas que centros comerciales en esta isla. Uh-huh. Y hay unos grandes intereses de la industria farmacéutica en Puerto Rico. Y sobre todo esto que ocurrió de momento remover, ¿verdad? Nosotros tenemos fuentes de nuestra entera confianza que nos comentan que se retira esta movida de parte del National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Es una orden que dijo, no, fréname esto, ¿no? De parte de lo que es el NIA-EID, ¿no? El National Institute of Allergy. Esto no es una decisión que vino simplemente de Keren Riquelme o de Tomás Rivera Chats o del gobernador. ¿Que pidieron que se detuviera qué? No, o sea, párame este revolú que hay de gente y de religiosos ahora mismo contra esto, porque, o sea, el asunto de la vacunación tiene que correr. Hay muchos estudios clínicos corriendo en Puerto Rico con vacunas y la estrategia vino de más arriba. Es una fuente de nuestra entera confianza que nos deja saber, no son instrucciones meramente de políticos lo que ocurrió allá arriba, ¿ok? Y la alerta verdaderamente que yo le tengo que lanzar al pueblo de Puerto Rico es que el Apocalipsis es un recuento de advertencia principalmente para la iglesia. Uh-huh. Comienza con una advertencia a las 7 iglesias. Uh-huh. Y una serie de juicios. Cada iglesia que en aquel tiempo tiene una representación de un tipo de iglesia que se manifiesta ahora en estos tiempos. ¿Ves? Yo no sé realmente, porque nosotros hemos recibido mensajes de qué tipo de iglesia es Puerto Rico. Pero eso que lo defina Dios, porque yo estoy dispuesta a ir 10 días presa. Si lo tengo que ir presa por esta causa, la causa de Cristo, fuimos llamados a sufrir, porque Él asimismo sufrió, ¿verdad? Y sufriremos. Aquellos que tenemos hambre y sed de justicia también seremos saciados. Así que, pues, pero hay una palabra en Apocalipsis 18 que yo quiero que la gente busque en este tiempo para que se preparen a analizar el asunto de las farmacéuticas. Y Apocalipsis 18:23 dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti, tampoco la voz del novio y la novia se oirá más en ti, pues porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías. Esa palabra hechicería es una palabra en griego que se traduce a farmakeia, ¿verdad? Se usa en sobre 3 expresiones en la Biblia, Gálatas 5:20, Apocalipsis 9:21, anótenlo. Gálatas 5:20, Apocalipsis 9:21. Ambas palabras se derivan de farmacón, que quiere decir una droga o poción que ata con encantamiento. Recordemos el Génesis, en el árbol de la ciencia que trae un bien, ¿ok? El conocimiento trae un bien, pero en nuestra desobediencia y nuestra fe a este bien, también vamos a ser atados, encantados por medio de un mal muy profundo de estos mercaderes de la tierra que se han vuelto los grandes, lo que le dicen el Big Pharma. Y la isla del Cordero tiene que entender que al tener al Big Pharma en la isla, hay un ojo que tiene que estar muy abierto, muy abierto. Yo sé que aquí pueden haber otros programas, pero deben analizar esa palabra en Apocalipsis 18:23. Analizar la palabra y la simbología de la palabra farmakeia. ¿Qué ha pasado con la iglesia y los ancianos que ungían con aceite e imponían manos sobre los enfermos? ¿Qué ha pasado con la autoridad que el Señor le dio a la iglesia, que íbamos a sanar enfermos y a sacar demonios en su nombre? Restablezcamos el lugar de Dios a la iglesia. Permitamos que el Señor trabaje en este tiempo sin juicio ninguno sobre nuestro corazón, para que nuestro corazón esté conforme al corazón de Cristo. Es la palabra que yo recibo en medio de grandes ataques, una gran ira y resentimiento que hay por parte de este movimiento a quienes no nos escucharon. Pero Dios quiere hacer cosas aún más grandes en este despertar. A Jesús no lo escucharon. Sí. Y pues en algún momento nos sacudimos las sandalias y nos fuimos. Pero yo sigo teniendo fe en que la iglesia, este mensaje puede resonar en ellos. Amén. Porque hay una tibieza a la que debemos de renunciar. Y esto no es tiempo para estar tibio. Tenemos que decidirnos. Eso es. Hermanos, como ustedes verán, yo tenía intenciones de entrar en el tema de la vacuna, en el tema del reglamento que está en cuestión,
pero Dios quiso hacer otra cosa. Yo creo que lo que Tatiana nos ha traído hoy es un plato para que comamos de él, reflexionemos, porque siempre hay algo fresco que el Espíritu hace en nosotros. Y por eso alerta cristiano. Si el pueblo deja de ser tibio y se torna en alerta, el mundo cambia. Estamos preparando el regreso de Cristo, hermanos. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, aquí podemos ver a una Tatiana que nos dice la iglesia en Puerto Rico. De aquellas 7 iglesias, ¿cuál es Puerto Rico? Interesante la pregunta que nos hace Tatiana. Amigo, vamos a tratar de hacer un segundo programa, así que ya tendrán conocimiento. Tatiana, gracias. Gracias, Eduardo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Alerta Cristiano y también por darnos la oportunidad en la senda antigua. Un abrazo, hermanos. Dios les bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.